Bueno, se lo decíamos antes de la publicidad, cambiamos de registro porque de hablar de investigación y de proyectos muy sofisticados, de ingeniería prácticamente, y proyectos de realidad virtual, en fin, de muchas cosas interesantes, vamos a hablar de otro proyecto muy sofisticado también, pero mucho más natural porque está en plena naturaleza. Son intervenciones artísticas en la naturaleza que se encuentran dentro de un epígrafe muy interesante, que es el Cerro Gallinero. Está en Hoyo Casero y el promotor de esta iniciativa está con nosotros, es Carlos de Gredos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en directo, por vosotros. venir a contarnos que el Cerro Gallinero crece, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos 41 obras, sí, nada menos, ¿no? Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, cuéntanos cuándo surgió esta iniciativa, este proyecto. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que queréis contar con él? Digo queréis porque hay mucha gente ahí detrás. Sí, afortunadamente. Bueno, pues el Cerro Gallinero es un cerro que está a 2 kilómetros del núcleo urbano de Hoyo Casero y en mi caso, desde el año 84 he trabajado con proyectos en la naturaleza, pero siempre han sido efímeros, es decir, llegaba, ponía, quitaba, fotografiaba, recogía, no dejaba ninguna huella. Y con el transcurso de los años, pues no sé, sentí la necesidad de hacer alguno que tuviese una cierta permanencia. Empecé a desarrollar un proyecto y al final acabó en una piedra caballera. Para los de Ávila sé que todos saben lo que es una piedra caballera, pero como sé que nos van a escuchar hasta en otros países, pues una piedra caballera en el paisaje granítico es cuando una está encima de otra y por efecto de la erosión se han independizado. Y se llama caballera, pues la de arriba como si fuese el jinete y la de abajo el caballo. Entonces, una vez que ya seleccioné la piedra caballera, se pidió permiso al ayuntamiento. El ayuntamiento en sesión plenaria en el 2008 aprobó la cesión de 2 parcelas de 31 hectáreas para las intervenciones. Y a partir de ese momento pues, empezamos ya a contar con más artistas y se inauguró en el 2010. ¿Y cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué es lo que puede ver el público cuando va allí? Pues fundamentalmente paisaje y una naturaleza y un paisaje maravilloso. Estamos en lo alto de la cuenca alta del río Alberche y tenemos toda la Sierra de Gredos, el Macizo Central al fondo. Y dentro de lo que se puede hacer en la naturaleza hay 2 maneras, es decir, plantear un parque de esculturas, es decir, el escultor hace su escultura en su taller y la lleva a un espacio natural o a un espacio urbano. Nosotros eso no nos parece bien, pero no en nuestro campo de actuación. Nuestro campo de actuación es única y exclusivamente las intervenciones. ¿Qué es una intervención? Pues a los artistas lo único que le pedimos para que puedan trabajar allí es que conozcan el territorio, porque pensamos que de esa visita pues va a haber un enamoramiento y la propia naturaleza, como ocurre muchas veces, es la que te dice lo que tienes que hacer. Es decir, en las obras tiene que participar lo que tenemos, es decir, los piornos, tiene que participar las rocas y la obra tiene que estar en diálogo con la naturaleza y formar parte de la obra. Intervenciones siempre cuidadosas y muy respetuosas con el espacio natural en el que se están desarrollando, claro. Sí. Yo creo que según hablamos vamos a poder ir viendo algunas imágenes de lo que es el Cerro Gallinero para hacernos un poco más a la idea, quien no lo sepa o quien no haya ido nunca o no lo conozca, de lo que estamos hablando. 41 obras ahora mismo, intervenciones, podríamos decir, ¿y cuántos artistas están ahí participando? Artistas 28, pero también hay que explicar que todos los artistas con los que han trabajado con nosotros, todos no son artistas plásticos, es decir, también hemos trabajado con músicos. Los músicos tienen una residencia y entonces son artistas sonoros, aunque sean músicos, pero lo que se trata es de investigar en el terreno y que la música esté implicada, tenga alguna relación directa con el cerro. Estamos viendo algunas imágenes, Sí. ese es el espacio y esas son algunas intervenciones. Sí. Esa es la pieza que hablaba, sí, que es por la que empezó la piedra caballera. Sí, lo muy del claro. código QR es porque esas son obras que se han generado allí, obras sonoras. Vale. O sea, no es información, son obras. Vale, sonoras. Que se han generado expresamente allí, para sí. este proyecto, ¿no? Sí, para el Cerro Gallinero. Primero, antes de seguir, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el Cerro Gallinero? ¿Se llama así el cerro? Me la suele, pues yo la averigüé relativamente tarde.
A veces en la naturaleza se dan coincidencias. En este caso, la primera sería, por así decirlo, biológica, es decir, antes de la despoblación, o sea, antes de la emigración, perdón, Navalosa y Hoyo Casero en los años 50-60 tendrían como unos 1.500 habitantes. Entonces, cuando la población estaba asentada, a más población, ¿qué es lo que hay? Más gallinas. Y a más gallinas, ¿qué es lo que hay? Más zorros. Con lo cual, en la época de la crianza, las zorras, Hoyo Casero, el cerro está equidistante más o menos de Navalosa y de Hoyo Casero. Las zorras bajaban a los gallineros, cogían las gallinas y se las subían para dárselas de comer. Con lo cual, yo conozco, hoy precisamente he hablado con una persona que ha visto plumas de gallina en el cerro gallinero. Vale, que es este cerro que estamos viendo ahí, y no sé qué extensión puede tener pues toda esta intervención, todo este proyecto que pues, tenéis en marcha. Lo que son las parcelas del ayuntamiento, que son dos grandes parcelas que ocupan casi todo el cerro, son 31 hectáreas. Pero por desconocimiento en un principio y porque ya había habido ahí una cantera, y esa cantera pues había ocupado parte del cerro, no de las parcelas municipales, pues también trabajamos allí. A día de hoy, ningún vecino de Hoyo Casero nos ha dicho nada, con lo cual son 31 más otras parcelas que no corresponden al ayuntamiento. Bueno, estamos viendo algunos ejemplos de esas intervenciones muy interesantes. Podremos seguir viendo algunos más, pero cuéntame un poco qué es lo que has pretendido con esto. O sea, este lenguaje que yo creo que es muy simbólico también, ¿no? O sea, sí, ¿no? La verdad es que quien visita el cerro y se preocupa un poco de leer los títulos de las obras, de entrar dentro de la obra, se da cuenta que detrás de todas o casi todas hay un trasfondo especial. Eso se puede apreciar visitándolo, leyendo los títulos o documentándose. Y el hecho de que las obras tengan una relación directa y la naturaleza forme parte, eso ya le da una impronta y un carácter muy especial. Desde luego, eso ya quiere decir Y la naturaleza, mucho. cuando el artista sabe leer, es decir, aquí no puede venir un artista que sea un buen artista, que sea un buen escultor, y que sea a lo mejor inclusive hasta buen artista de arte y naturaleza. O sea, tiene que ser un artista que sepa leer el territorio. Y afortunadamente, con todos los artistas que hemos trabajado, todos le han sabido leer, porque si no, no hubiesen realizado su obra. Sí, quería preguntarte un poco sobre precisamente los artistas. ¿Vendrán de todas partes? No sé si de España o también de fuera de España, y habrá algún abulense. Ahora a lo mejor podemos ver alguna obra de algún abulense, pero bueno, artistas contemporáneos de todas las latitudes casi, ¿no? Sí, nos faltan los japoneses y estoy convencido que año que viene, con un poco de suerte, los japoneses vendrán. ¿Ah, porque sí? las expectativas para el año que viene son muy buenas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos, empezando por los de fuera, pues tenemos un artista canadiense que vive en Canadá, porque tenemos un artista que ha nacido en Alemania, pero vive en Madrid, pero es alemana. Luego tenemos otro artista italiano, y el resto son de diversas comunidades de España, y luego de Ávila, bueno, pues tenemos la satisfacción de que hay cuatro artistas. Bueno, y vamos a poder ver, yo creo, si desde realización me dicen que sí, algunas de las obras de estos artistas aulenses, ¿no? Juan Jesús Villaverde, que es un artista que es muy conocido y muy querido en Ávila y muy bueno, es el que... Esta precisamente, la de Juan Jesús Villaverde. Sí. La anterior. La anterior, sí. Y en hierro. Esa. Y ese es Juan Jesús y esa es su mujer, Pili. Y luego está Eduardo Scala, que lleva aquí en Ávila desde, si no recuerdo mal, desde 2011 residiendo. Es un artista que fundamentalmente es conocido dentro del mundillo de la poesía visual, y es un poeta visual excelente, y bueno, pues tiene una obra también en el cerro. Luego está Antonio González, que su padre es de Hoyo Casero, ha residido en el pueblo hace 3 años hasta la pandemia. Fue de estos que la pandemia cambió la vida a mucha gente. Bueno, pues a él ese fin de semana, que se decretó el estado de alarma, le pilló en Galicia, porque sus hijos viven en Galicia y no ha vuelto. Y ya se quedó. Tiene muchas ganas de volver y tiene una obra, en el cerro, y en previsión, o sea, en agenda tiene otra obra para firmarla cuando las condiciones económicas sean mejores,
Porque claro, el tema de la... Me imagino que me preguntarás, o si no, pregúntame lo que no te quieras. lo preguntas tú, venga, a ver, ¿qué quieres Es que esa pregunta siempre sale. quieres que te No, es que pregunte? esa pregunta siempre sale. Dime. Es decir, aquí cuando estuvo el artista alemán Nils Udo con 84 años, se fue de aquí, que es que salía de su asombro. O sea, no salía de su asombro. Dice, bueno, Carlos, ¿y todo esto quién lo paga? ¿Y quién lo paga? ¿Y quién lo paga? Pues es muy sencillo. El cerro gallinero existe porque yo he tenido la suerte de tener los padres que tengo. Si yo no tengo los padres que tengo, el cerro gallinero no existe. Es decir, los mecenas del cerro gallinero son mis padres. Muy porque bien. luego el ayuntamiento también ha colaborado en la medida en lo que ha podido, pero fundamentalmente mis padres me becan a mí y yo beco al cerro. Esa es la razón, porque luego los artistas, cuando vienen a trabajar, se les paga lo que es toda la producción. Es decir, todos los gastos que genera un artista, de producción, de viajes, de manutención, se les paga todo. Pero el siguiente paso, que es fundamental, porque los artistas también comen, también tienen hijos, también van, pues ahí no podemos llegar, pues porque económicamente no tenemos más recursos. Esto es lo que realmente se llama amor al arte, ¿no? Sí. O sea, el artista fundamentalmente es el que vive por amor al arte. Claro. Bueno, nos has traído una sorpresa que tenemos aquí sobre la mesa. Yo creo que nuestro compañero cámara va a poderlo ver. Esto que nos has traído y que tenemos ahí, ¿qué es? Pues es una obra del cerro que no está en el cerro. ¿Y por qué no está en el cerro? Porque está aquí. Es un cuenco tibetano. Yo no, como me dijo el año pasado, cuando hicimos la inauguración de temporada, se reunieron como unas 40 personas. Entonces, algunos colegas que me conocían me empezaron a tirar de la lengua y en ese viaje solamente es el paseo por las obras y se habla de las que se inauguran. Sí. Y me hizo la niña una pregunta y dice, ¿pero tú eres científico? No, yo no soy científico. Yo lo que hablo es lo que mis ojos han visto. Esto es un cuenco tibetano, tiene una leyenda ahí que los espectadores pueden ver. Miedo, aléjate del medio. Miedo, aléjate del medio. medio. Es decir, miedo y medio son anagramáticas, tienen exactamente el mismo número de las mismas letras, que cambiadas de orden. Sí. De miedo nos pasamos al medio. Entonces, la obra esta está en... Cógelo si quieres, sí. La obra esta está alojada en un pasadizo, te agachas un poco al lado del laberinto, y está pues, a más de 1 metro de lo que sería la superficie rocosa. Bueno, pues si yo digo que hay rayos que son inteligentes, alguien se puede sonreír. O sorprender, yo por lo menos. admito que se sonrían, Vale. pero este rayo fue inteligente. Es decir, científicamente, que un rayo caiga por debajo de la línea del suelo a más de 1 metro es bastante complicado. Y entonces, lo que hizo el rayo, el soporte que va aquí es una barra de bronce, la barra de bronce está allí, se puede ver con una bolita, pero cayó en el cuenco tibetano y esta parte sería la de la soldadura. Enséñalo, por favor. Lo destruyó. Ahí, eso es. Lo destruyó. Bueno, pues hice el calibre, lo calibré antes de ponerlo y tenía 100 segundos de reverberación. Después de pasar el rayo, tiene 300 segundos de reverberación. Es decir, tiene un sonido que no se puede conseguir de otra manera. ¿Aún con este agujero? Yo creo que precisamente porque tiene el agujero. O sea, tiene 300 segundos de reverberación. O sea, a ver, muestra. Un sonido espectacular. Y sigue, y sigue. 300 segundos. ¿Puedes tocarlo para que veas cómo vibra? Tócalo. Sí. Increíble. Bueno, es una de las obras del Cerro Gallinero, pero yo no quería despedirte sin que nos dijeras cómo podemos visitar el Cerro Gallinero, porque mucha gente que ahora nos está viendo en sus casas o allá donde esté, estará diciendo, es que yo quiero ir. ¿Qué hay que hacer? Cuéntanos. Pues nada, coger el coche o lo que sea. Ir al Yo Casero y tenemos señales de tráfico que las pagó el ayuntamiento y está indicado como cuando vas a ver la Alhambra. Te pone Centro de Naturaleza Cerro Gallinero con el símbolo de monumento y te lleva hasta lo que es el aparcamiento. Y luego en el aparcamiento se van a encontrar con un expendedor de planos manual que lo único que tienen que hacer es levantarlo y coger el plano. Y a partir de ahí ya andar.
hacer la ruta, hacer la ruta, que te va... En el plano está supongo marcado lo que estará es todo el señalizada. itinerario, las obras. Ahora se nos agotaron con la pandemia lo que es el plano completo, ahora nada más que está el plano donde están situadas las obras, es un plano topográfico, pero ahora en breve, lo va a financiar la Diputación, tendremos el plano completo, que es el plano, una pequeña fotografía de cada obra, un texto explicativo en inglés y en castellano, y la ficha técnica de cada obra. Muy, muy interesante lo que nos está contando Carlos de Gredos, que es el promotor de Cerro Gallinero. Está en Hoyo Casero, ya saben ustedes, pueden ir, visitarlo, llevarse un tiempo, ir con tranquilidad, y allí hacéis además muchas otras actividades culturales, ¿no? De poesía, de música. Bueno, ¿tenéis algún proyecto así? Visitas guiadas. ¿Algún proyecto así inmediato que nos quieras contar, Carlos? Pues el inmediato que creo que va a salir con la ayuda de la Diputación y con la ayuda de Europa Creativa, que es los programas a más alto nivel entre varios países, es tener una obra permanente de Nil Sudo. Y creo que entre todos lo vamos a conseguir. Y eso sería situarnos al máximo nivel mundial. Porque Nil Sudo ya ha trabajado, ya ha hecho obra y ya está en su catálogo. Cualquiera que entre en su página web, lo primero que ve del año pasado solamente está lo que hizo en Hoyo Casero. Está en Historia del Arte, tiene 84 años, es de los pioneros del land art por parte europea, pero tener una obra permanente... es un privilegio. La ves, porque la obra efímera está, pero la ha hecho, pero no se ve. Entonces, tener ahí una obra de este nivel nos equipararía pues, con los grandes centros por lo menos para empezar, con gente de artistas conocidos, porque los artistas que hay ahora pueden que no sean conocidos, pero lo que es el nivel artístico no desmerece a ningún centro del mundo. Yo me conozco personalmente varios, y bueno, pero bueno, ya sabemos que la firma es algo que atrae. Es muy importante, sí. Bueno, este proyecto de intervención en la naturaleza, respetuosísima y preciosa, es Cerro Gallinero, nos lo ha estado contando Carlos de Gredos, que es su promotor. Nos quedamos con esa máxima: miedo, aléjate del medio. Es un conjuro para alejar a lo que más daño hace a las personas. ¿Qué es el miedo? Es el miedo. Efectivamente. Entonces está pensado para que el que vaya allí se encuentre el palo y lo toque, y entonces haga el pequeño conjuro. Y de un conjuro a otro conjuro, pues a ver si el miedo, por lo menos aunque sea poéticamente, pero la poesía también trasciende, se convierte en realidad. Ha sido un placer, Carlos de Gredos, tenerte aquí con nosotros en directo. Esta es tu casa para siempre que quieras. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias. Nos vamos con esta máxima, con ese sonido que todavía podemos escuchar nosotros de este cuenco tibetano. Nos vamos a la publicidad, pero volvemos dentro de muy pocos minutos. No se vayan.